El 24 de abril de 2024 empieza el siguiente curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a que veas más información en victorsadia.com. Los mejores profesores y los mejores papás son los que entienden que nuestro propósito es volvernos obsoletos. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Ana Lorena Fábrega es educadora, emprendedora en educación alternativa, autora del libro The Learning Game y parte del grupo fundador de Síntesis, la compañía de educación experimental de Elon Musk. Obtuvo su licenciatura en Educación Infantil y Educación Especial en New York University y enseñó en escuelas primarias en Nueva York, Boston y Panamá. En este episodio, Ana Lorena nos habla de educación alternativa e insta a padres y maestros a buscar su propia obsolescencia, reconociendo que los mejores educadores son aquellos que comprenden que su propósito es volverse innecesarios. Destaca la importancia de la humildad y la honestidad en el proceso de aprendizaje, alentando a los adultos a admitir cuando no saben algo y a trabajar junto con los niños para descubrir respuestas. Ana Lorena enfatiza la necesidad de cultivar un ambiente donde la confusión sea aceptada como parte natural del aprendizaje y donde los niños sean capacitados para cuestionar y analizar la información por sí mismos. Lo que llega a ser evidente es que los procesos de educación alternativa se parecen mucho a las formas innovadoras de pensar en la relación entre profesionales de la salud y sus pacientes, así como la manera en la que los paradigmas de educación y de salud pueden seguir evolucionando. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ana Lorena Fábrega. Ana Lorena, gracias por estar aquí. Ay, Víctor, gracias por invitarme. Me siento muy feliz porque llevo mucho tiempo leyéndote, siguiéndote y escuchando y siempre como que la vida te conecta de distintas maneras con las personas que te tienen que conectar. Así me siento contigo, aunque llevo apenas 10 minutos de conocerte. Y te quiero preguntar esto, bueno, empezar por ahí. A ver, tú viviste en India, en México, en Brasil, en Colombia, en Panamá y cuentas mucho esta historia, ¿no? Pero, a ver, trata de recordar tú como cuando eras niña. A ver, te voy a decir por qué te pregunto esto, porque yo crecí en un lugar mucho más contenido en la Ciudad de México y para mí salir al mundo era un tema de vacaciones y 5 minutos, ver la Torre Eiffel y regresar, ¿no? Pero Ujú, como una niña se da cuenta que todos esos lugares es el mundo y no es ujú. un lugar donde, pues vas 5 minutos y regresas, sino hay tantas realidades y culturas. Y yo como niño no lo viví. ¿Tú cómo viviste esas transiciones que te hicieron ver que todos esos mundos son el mundo? Total, wow, qué buena pregunta. Yo creo que vamos a partir por cuando la gente me pregunta de dónde eres. Mucha gente no puede detectar mi acento por varias razones, porque lo he ido cambiando al mudarme tanto, pero también esa pregunta me cuesta porque realmente yo nací en Panamá, pero yo me siento que soy de todas partes. Pasar tiempo en diferentes lugares y mudarme cada 2 años despertó como esa idea de que, como bien dices, el mundo es gigante, hay tantos lugares por explorar y mi casa realmente es en todas partes. O sea, uno crea su espacio donde sea que uno vaya. Y yo crecí de esa manera. Mucha gente me dice, pero no fue difícil estarse mudando todo el tiempo y tener que asimilar gente diferente, culturas diferentes, comunidades diferentes, idiomas diferentes, pero realmente yo no lo veía de esa manera creciendo. Para mí todo era una aventura, una oportunidad de conocer a gente nueva, de aprender sobre cosas nuevas y eso es lo que a mí realmente me da como energía y toda esa como, yo soy una persona bien apasionada y siento que más o menos el motor que va detrás de eso es ese deseo de explorar, de conocer a gente nueva, de experimentar, de mudarme. Entonces, pues no sé, siento que mucho viene también de la actitud que tenían mis papás ante esta realidad, ¿no? Mi mamá todo siempre era, nos mudamos cada 2 años, a veces era cada año, dentro del mismo país nos mudamos a diferentes lugares y todo era, empacamos la maleta, qué divertido, hacia dónde vamos, nunca se quejaba de tener que empacar toda una casa y a 2 niñas y estarnos mudando, sino que todo era como vamos a ver qué viene ahora y todo era como exciting en ese como ámbito. Y siento que yo así mismo abarco la vida. Para mí todo es, o sea, llevo ya 3 años en Miami y le estoy ya diciendo a mi esposo, ¿a dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? O sea, a mí me encanta viajar, conocer y conectar con gente nueva y darme cuenta que mi realidad no es la realidad, ¿verdad? Sino que va dentro de este mundo que está lleno de diferentes realidades. Entonces, siento que eso es como la raíz de dónde vengo y quién soy y el outlook que tengo en la vida, pues viene de ahí.
Sabes, o sea, en mi caso como que siento que fue muy diferente, ¿no? Yo sí crecí en una ciudad, en una sociedad muy cerrada y fue cuando empecé a ir a la universidad y empecé a estudiar un poco más y a salir y ver gente de otras comunidades y cosas así, que hubo un shock, ¿no? Hubo un shock muy Ujú, duro de decir, ¿cómo? Mi realidad no es la única realidad ujú, y no nada más hay una o dos, hay miles más y que son, si bien hay muchas cosas similares, también hay cosas muy fundamentalmente diferentes. ujú, Y para mí eso fue muy unsettling, ¿no? Fue una crisis, ¿no? No me imagino cómo para un niño o una niña puede sentir seguro en su cuerpo, en su planeta, cuando hay tantos cambios. O sea, ¿cómo formas una identidad ujú. plural? Eso en una edad pues muy pequeña, ¿cómo le haces para hacer algo así? Totalmente. Bueno, ahora que dices eso, una de las cosas que yo sí hacía cada vez que me mudaba era, o sea, te puedes imaginar, ser la niña nueva 10 veces. No es fácil, obviamente, no es fácil, por más que a mí me encantaba hacer amigos y me encantaba conversar y moverme y conocer a gente nueva, pues claro que viene con un sentido de inseguridad, de, bueno, ¿y qué pasa si no les caigo bien a este grupo de gente? ¿O qué pasa si soy diferente? Y hasta cierto punto me aceptaron bien en la mayoría de los países que fui, pero yo, por ejemplo, mi defense mechanism, mi mecanismo de defensa era tratar de encajar lo mejor que pudiera. Entonces, por ejemplo, me mudaba a México y de una vez mi acento, agarraba el acento mexicano y lo hacía súper bien, y entonces mi acento era mexicano. Me mudaba a Venezuela y entonces agarraba el acento de Venezuela. Y entonces así, cada vez que iba, el adoptar el acento de los diferentes países, y por eso es que quizá mi acento es como raro, era mi manera como de blend in, de decir, ok, por más que soy diferente, estoy entrando. Y realmente no fue hasta ahora que soy adulta que he reflexionado mucho sobre todo ese proceso que me doy cuenta que quizá me hubiera ido hasta mejor simplemente siendo yo desde el principio, desde que conocí a esta gente, usar mi propio acento, mis propias, o sea, y no tratar tanto de encajar, por más que tenía yo siempre mi identidad y yo estaba bien clara de quién yo era y cómo yo era, pero siempre trataba como yo quería caerle bien a la gente, ¿verdad? Y como adulta me he dado cuenta que me encantaría inculcarle eso diferente a mis hijos, ¿verdad? Como, no, tú eres quien tú eres y cuando tú eres tu ser más auténtico, ahí es cuando vas a atraer mucho más fácil y amistades mucho más reales. Entonces, siento que por ahí me hubiese encantado hacer un cambio, pero claro, como niña, pues ese era mi, defensa, mecanismo de defensa, pero siento que mi núcleo familiar, éramos, o sea, mi hermana, yo y mis papás, siempre hemos sido muy, muy unidos y era como nosotros ante todo. Entonces, no importa dónde nos fuéramos, yo sabía que yo podía contar con estas tres personas en mi casa, ¿verdad? Y siento que pues eso me dio mucha seguridad a poder enfrentar lo que sea, donde sea que fuera. Tuve una mamá muy, muy presente. Mi papá estaba trabajando casi siempre, pero mi mamá siempre estaba ahí. Y siento que algo que me ayudó a preservar mi identidad y pues todo esto también fue que mi mamá muy inteligentemente me dijo, o sea, nos metió en danza desde que éramos chiquitas, en baile, en ballet, en tap, en jazz, en contemporáneo, y no importa a qué país nos mudáramos, siempre nos matriculaba de primero, antes que en la escuela, nos matriculaba en la academia de baile. ¿Por qué? Porque era como la manera de tener una continuidad ante tanto cambio. Entonces, la danza y el baile era realmente mi única constante, y no necesitaba saber el idioma, no necesitaba conocer a nadie, no necesitaba aprender sobre él para yo poder hacerlo. Entonces, siento que eso era algo que yo siempre podía como caer en y saber que era buena, entonces me sentía bien al hacerlo y era como mi punto de entrada a cualquier país que iba. Entonces siento que eso fue algo que me ayudó mucho en todos estos cambios, para poder navegar toda esta incertidumbre, todos estos cambios. Me encanta. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Creces con esta idea de que es tu familia, perteneces a ella y por lo tanto te sientes segura para explorar? Pero aún así sabías moverte como camaleón para poder fit in, ¿no? De la mejor Ujú. manera. Ahora tu trabajo es un trabajo rebelde, ¿no? Ahora tu trabajo es mostrar cosas que no están bien y a mucha gente no le gusta. Y eso requiere mucho de una seguridad en ti misma, de pertenecerte a ti misma para poder pues no fit in, sino hacerlo a tu forma y que la gente pues reaccione como tenga. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de permitirte ser rebelde y ser un poco outsider en estas ideas sobre educación que tú estás enseñando? Y claro que tienes un gran following y una gran resonancia, pero aún así hay una seguridad que estás desarrollando en ti para confiar en ti. Excelente, nunca me han hecho esta pregunta. Yo creo que algo entre las cosas que aprendí al mudarme tanto, una fue, como conversamos al principio, yo al darme cuenta que mi realidad no es la verdad o la realidad o la manera en cómo son las cosas, sino que son como la manera en cómo yo estoy viendo el mundo, pero hay
muchas otras personas, muchos otros lugares que tienen diferentes maneras de ver las cosas, me hizo tener como un sentimiento de humildad, ¿verdad? Y siempre crecí con eso de lo que yo pienso y lo que yo creo no es lo correcto. Entonces, lo que me di cuenta es que yo puedo tener opiniones y yo puedo tener maneras de ver las cosas y las puedo comunicar con certeza, pero siempre dejando un espacio para seguir aprendiendo. Y yo siempre he sido muy abierta de que estoy dispuesta a cambiar mi mente a medida de las circunstancias o la información que se me presenta, etcétera. Entonces, cuando yo empecé a ver todas estas cosas que estaban mal con el sistema, que no resonaban conmigo, y empecé a averiguar y empecé a hacer todo y me di cuenta que todo el mundo tiene su propia experiencia pasando por algún tipo de educación, ¿verdad? No importa si fuiste al sistema tradicional, no importa en qué país fuiste, no importa si fuiste homeschool, no importa, pero tú tienes algún tipo de experiencia. Entonces, al tú escuchar a alguien hablar de este tipo de cosas, causa una impresión, ¿verdad? Entonces, esa impresión puede ser, la persona se pone a la defensiva porque estás como atacando un ideal o una idea o algo que ellos vivieron por tanto tiempo y que ahora están practicando con sus hijos y se sienten como que, pero eso es bueno, o sea, eso, yo no tengo miedo a causar esa impresión porque si yo logro esa, o sea, que ese sea como la impresión que está teniendo la persona, automáticamente va a hacer que la persona pause y reflexione sobre lo que estoy hablando y sobre su experiencia, y eso tiende a causar algún tipo de, o sea, de insight, ¿verdad? Entonces, yo antes, cuando era pequeña, todo era, ok, quiero encajar, quiero caerle bien a la gente, quiero esto. Hoy en día no, hoy en día es, yo quiero causar una impresión porque esa impresión te va a llegar a tú excavar un poquito más y tú mismo hacer tu propia reflexión y darte cuenta qué es lo que realmente tú piensas. Entonces, cuando yo hablo, cuando yo escribo, cuando yo comparto información, a veces es, como te digo, causa esa impresión, a veces causa como shock, como wow, esto me resuena un montón, pero no lo había pensado de esa manera. Y a veces es como automáticamente como, wow, sí, esto resuena demasiado, esto es lo que siempre he estado pensando, pero no lo había puesto en palabras, ¿ahora qué hago? Entonces, cualquiera de esas tres para mí es como, me motiva a seguir adelante. Entonces, cuando yo comparto esta información nuevamente, siempre con certeza de que esto es lo que yo pienso, pero estoy dispuesta a cambiar mi mente a medida que sigo creciendo y que sigo aprendiendo, y ojalá que lo siga haciendo, porque si no significa que me estanco. Siento que eso me ha dado como ¿cuál es la palabra en español? La seguridad de seguir poniendo esta información out there. Claro, y uno se expone al hacerlo, pero yo siento que el propósito, o sea, el fin al que voy sigue siendo lo que, o sea, correcto. Entonces, simplemente lo hago y las respuestas a veces son positivas, a veces son negativas y de hecho me encanta seguir y hablar con las personas que no están de acuerdo con lo que yo digo, porque ahí es donde tengo más oportunidades de aprender y de yo ver quizás si estoy sesgada, porque claro que pasa cuando uno es tan apasionado y cuando uno está todo el tiempo aprendiendo sobre un tema y hablando sobre un tema, claro que tengo todos estos sesgos, pero al hablar con personas que piensan diferente a mí, entonces ahí vamos llegando como que a ese punto medio. Entonces siento que mucho de lo que hago también viene de este hecho de que en la escuela es como lo que te dicen las maestras o lo que te dice la autoridad es, y uno simplemente lo escucha y lo absorbe y se acabó y todos pensamos igual y todos, o sea, todos estamos de acuerdo. Y no, la vida no se trata de eso, la vida se trata de tener este tipo de diálogo en donde hay dos personas que no están de acuerdo y vamos llegando juntos a descubrir cuál es la verdad. Entonces, por eso es que muchas de las cosas que hablo las hablo así, sin pepitas en la lengua, y siento que es la manera en cómo voy causando el mejor impacto. No necesariamente todo el mundo está de acuerdo, pero causa una impresión, que es lo que estoy buscando. ¿Sabes qué es lo que yo veo en ti? Veo que esa manera de sostener la no respuesta, de que pues sí tengo una versión, pero puede haber otras versiones, o sea, no es lo normal para la mayoría de la gente, ¿no? Y menos para niños que crecen con esta idea de que el mundo es de muchas maneras y no hay eso no es lo común. Y yo veo, o sea, que muchos de los conflictos que tenemos, políticos, económicos, geopolíticos, religiosos, raciales, pues viene de esta no comprensión de la pluralidad de la vida. Y que tú lo tengas como una experiencia de vida inicial, o sea, suena simple cuando lo dices, para ti es simple hacerlo, pero para la mayoría de la gente es muy difícil. Y normalmente cuando esto te lo enseñan más adelante, como vamos a aprender empatía, vamos a aprender a vivir en incertidumbre, no es tan obvio, ¿no? Porque yo no creo que haya esa seguridad que ganamos cuando somos niños. Es difícil de tenerla cuando eres grande con estas ideas donde precisamente hay mayor diversidad de opciones y hay mayor incertidumbre. A lo que voy es, o sea, me pregunto si hoy en día las nuevas generaciones que crecemos con redes sociales y acceso más fácil a otro tipo de culturas y opiniones, como niños nos está permitiendo ver que mi verdad no es la verdad, o al contrario, y nos hace todavía enfrascarnos más en esta verdad, lo cual en el futuro pues va a seguir siendo problemático. ¿Tú cómo lo sientes? Sí, sí, sí. Bueno, yo he pensado mucho esto. A mí me encanta la idea de, yo siento que mucha de mi seguridad, y esto no lo comenté,
de hablar de todos estos temas y de ponerme, viene del hecho de que he pasado mucho tiempo leyendo y escribiendo sobre qué pienso. Una de las cosas que más me ha, o sea, uno de los, o sea, de los trabajos más difíciles que he hecho conmigo misma es aprender a escribir y escribir constantemente. ¿Por qué? Porque cuando uno está escribiendo te fuerza a darte cuenta de lo que sabes y lo que no sabes. Es muy difícil escribir algo y sobre todo publicarlo si no tienes idea de lo que estás hablando, o sea, casi que imposible. Entonces, esa práctica me ha ayudado y me ha como que grounded un montón a decir, ok, Ana, ¿de qué estás hablando? No, tú no sabes suficiente sobre esto, hay que hacer un poco más de research o esto no tiene tanto sentido y esa práctica me ha ayudado un montón, por lo que estoy muy optimista que los niños aprendan a escribir, pero de esta manera, no la manera en que enseñamos en la escuela, ¿verdad? La manera en que enseñamos en la escuela es de la misma manera que enseñamos todo y siento que no causa este efecto del que estoy hablando, ¿verdad? Yo estoy hablando de realmente encontrar algo, que esto todos lo tenemos, que estamos súper apasionados por, algo que no puedes parar de pensar, que no puedes parar de conversar, que estás súper curioso, que quieres seguir investigando, que te apasiona, y no es que lo encuentras, ir entonces escribiendo sobre el tema, compartiendo, buscando personas para conversar, que estén de acuerdo contigo y que no estén de acuerdo contigo, y ahí va fomentando como que eso. Ahora, ese tipo de ambiente es muy difícil encontrarlo en una escuela tradicional. Me he dado cuenta que en escuelas alternativas que he estado visitando o que he estado viendo, sí hay más espacio para ese tipo de debates, en donde los niños toman una postura que siento que es muy importante, o sea, esta idea de trade-offs. O sea, la vida toda se trata de trade-offs. ¿Cómo se dice trade-offs en español? Eh, Eh, sí, como una cosa versus la otra, ¿sabes? sí, Como, ajá, entonces, pero bueno, trade-offs. pros y contras. Ujú. Ajá, exacto. Entonces, o sea, cuando tú tomas una postura, tú le estás diciendo, o sea, tienes que poder tener como back it up, ¿verdad? Back it up. Entonces, cuando tú ves estas escuelas que he visitado, por ejemplo, hay los conundrums que usábamos en síntesis, en donde los niños agarran una idea y tienen que postular por qué creen de esa manera, y luego hay otro grupo de niños que están totalmente en desacuerdo con eso y ponen, o sea, lo que ellos piensan, y tú vas viendo cómo van cambiando de opinión y cómo se van conversando y cómo se frustran y cómo van buscando las palabras, pero es increíble lo que sale de eso, porque los niños se van dando cuenta, lo que veníamos hablando, que uno no tiene la verdad absoluta, que uno puede ser muy apasionado y querer hablar de un tema pero hay que realmente informarse antes de hacerlo y tienes que estar dispuesto a seguir aprendiendo y a tomar en consideración otros puntos de vista. Entonces, pienso que mientras más agarremos esta práctica y la traigamos a los niños, entonces más vamos a poder ver como ese cambio y más personas haciendo ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Me encanta, me encanta. Para mí este tema del trade-off y también de vivir apostando, ¿no? Pensando, como tú Ujú, dices, en probabilidades y, o sea, la apuesta realmente es un concepto profundamente existencial y filosófico, ¿no? En un mundo donde es incomprensible, aunque tengamos todas las computadoras y el AI y todo, no vamos a poder terminar de entender lo que es esta realidad. Y ujú, vivir apostando y adueñándonos de la apuesta independientemente del outcome, para mí que ujú, es no lo vemos lo suficiente y a veces ujú, no queremos que nuestros hijos apuesten porque nosotros no podemos, como adultos, soportar la idea de la incertidumbre. No podemos ujú, soportar que el mundo no tiene el 100% de una explicación, ¿no? Y ujú, ahí en ese sentido yo veo que a veces hay una incongruencia. Es como cuando las escuelas dicen, vamos a enseñar valores de empatía y de educación socioemocional. Claro, pero si las directoras y las maestras, y sobre todo los papás, no están en un proceso de autoconocimiento socioemocional, es una contradicción completa. Al igual que si les dices, vamos a enseñarles en la incertidumbre, pero los papás lo único que buscan es certidumbre en todo, en los negocios, en la pareja, en el dinero, etcétera. ujú. ¿Cómo podemos aprender de los niños esta inherente forma de pensar en apuestas y no pensar que los Ujú. adultos sabemos hacerlo y se los vamos a enseñar a ellos? Totalmente. Tú sabes que precisamente por eso yo cambié, yo estaba full enfocada en trabajar con niños y me encanta y todavía y lo extraño, pero me di cuenta que yo agrego más valor haciendo lo que hago ahora, que es dirigiéndome a los papás. ¿Por qué? Porque como bien has dicho, cualquier cambio que queramos crear en nuestros niños tiene que venir primero de nosotros. Y como la mayoría de nosotros pasamos por este sistema tradicional, nos entrenaron de manera diferente, nos enseñaron de manera diferente, aprendimos de manera, o sea, que en donde es muy difícil hacer cambios si no paras
realizas que pues esas prácticas no son efectivas y uno mismo tiene que pasar por un proceso de desaprender todas esas cosas para entonces poder enseñarle a los niños este tipo de cosas que queremos. Y a medida que hacemos todo eso, ese proceso de desaprendizaje, es muy valioso hacerlo abiertamente, que tus hijos te vean, mira, yo aprendí de esta manera y no está bien, entonces ahora estoy tratando de desaprender y estoy tratando de hacerlo de esta manera y estoy tratando de modelar el comportamiento correcto. Entonces, eso me parece de las mejores maneras de hacerlo, uno. Y dos, también como dijiste, yo pienso que todos los seres humanos y los niños nacen con estos instintos, pero nosotros, la sociedad, las escuelas, etcétera, la manera en cómo los papás han sido criados, los vamos entonces condicionando a esta otra manera de hacer las cosas. Entonces, si uno parte de la premisa de que no, los niños, ay, no saben nada, hay que enseñarles todo, ellos vinieron aquí para nosotros tenemos que enseñar. No, si nosotros cambiamos esa mentalidad y decimos, los niños nacen sabiendo un montón, los instintos de un niño suelen ser los correctos. Obviamente nosotros estamos ahí porque tenemos que irlos guiando en el camino. Hay cosas que pues no están correctas, hay cosas que sí, pero hay mucho que uno puede aprender de los niños, sobre todo este espíritu de jugar, de experimentar, de, tú sabes, no tenerle miedo a la frustración, a fallar, a la confusión. Todas estas son cosas que ahora yo hablo de tener que regresar a esto, ¿verdad? Entonces, la mejor manera es viendo a los niños y aprendiendo todo este tipo de cosas a los niños y tratar de preservar eso. Entonces, a mí me costaba mucho como maestra cuando yo me empecé a dar cuenta, porque yo no siempre he sabido esto, o sea, yo llegué a estas conclusiones al yo parar, empezarme a hacer un montón de preguntas de por qué hacemos las cosas de esta manera, por qué esto no tiene sentido, por qué los niños no quieren aprender, y al yo hacer y pasar por todo ese proceso, pues yo me pude dar cuenta de esto, pero al yo hablar con los papás me daba cuenta que muchos de ellos no han parado a pensar en esto. Entonces es muy difícil hacer cambios con tu núcleo familiar si tú no has realizado y no estás trabajando en eso tú mismo. Entonces, sí, empieza, como tú bien dices, observando a los niños y tratando de fomentar eso que ya les sale natural y luego uno tratando de hacer el inner work para poder entonces modelarle a los niños estas cosas que sabemos que en este futuro, como bien decías, todos batallamos con esto. A nadie le gusta la incertidumbre, ¿verdad? O sea, a nadie le gusta no saber qué va a pasar mañana, a nadie le gusta, pero hay que entender que esa es la realidad. O sea, la única constante en este mundo es que las cosas cambian. O sea, eso, y hay que abrazar esta idea y tratar ante todo de volverse cómodo con esta idea. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso es un trabajo que no se hace de un día para otro. Eso es un trabajo que uno hace poco a poco, ¿verdad? Al darse cuenta y pienso que uno tiene que ser súper honesto y transparente y que los niños vean que uno está pasando por esto, porque los niños son súper inteligentes y ellos se dan cuenta cuando lo estás faking, ¿verdad? O sea, cuando, como tú bien dices, les dices algo y hay una incongruencia porque entonces tú no lo estás haciendo. Y uno como niño ve esto todo el tiempo y se pregunta por qué, pero no puedes hacer preguntas. Entonces es como que creces con todos estos conflicting interests y no sabes por qué. Entonces, mientras más tengan ese diálogo abierto, yo siento que es mucho más fácil para ambos, para los papás como para los niños. Sí, y si lo piensas, no hay forma de desaprender y de deconstruirte si no es de manera transparente, porque es un proceso consciente y on purpose, y no hay manera de hacerlo diciendo, ay, voy a hacer el unlearning en las noches y que mis hijos no vean. O sea, el unlearning es precisamente todo lo que ven todos los días, cómo desayunas, cómo hablas, ¿no? En este podcast entrevistamos a muchos profesionales de la salud, nutriólogos, psicólogos, médicos, y pasa lo mismo, ¿no? Es como, o sea, cómo el profesional de la salud tiene toda la presión en tener las respuestas para sus pacientes, en vez de crear un ecosistema donde el paciente se encuentre a sí mismo y se empodere a sí mismo, and you get out of the way, ¿no? Como el maestro puede hacer en el ecosistema educativo, ¿no? Y eso tal vez también es de una manera también contraintuitivo, ¿no? Porque se supone que para eso estudiaste y para eso te pagan y tú ganas dinero de dar respuestas, de dar camino. Y no nos imaginamos estas profesiones donde sí soy el psicólogo, el médico o el maestro, pero mi punto es no llenarlos de mis cosas, ¿no? Exactamente. Y dices, pues, ¿cómo? Si me están pagando para ello. Entonces, a veces pienso que hay que trabajar para nuestra propia obsolescencia, ¿no? El mejor momento es cuando el médico ya no es necesitado. O el profesor ya no es necesitado porque el niño ya es autosuficiente en el proceso creativo y de aprendizaje. ¿Cómo tú te estás haciendo obsoleta? Me encanta esta pregunta y siento que los mejores profesores y los mejores papás son los que entienden que nuestro propósito es volvernos obsoletos.
Y suena difícil, ¿verdad? Porque uno no se quiere sentir de esa manera. Como papá, uno quiere hasta cierto punto que tus hijos sigan dependiendo de ti, ¿verdad? Uno quiere sentirse necesitado, uno quiere sentir de que mamá y papá te necesito para esto y para el otro, pero realmente lo que nosotros queremos hacer es que ellos sepan que estamos ahí y poder acompañarlos en el camino, pero irles soltando la manito lo antes posible para que ellos puedan entonces navegar, porque eventualmente nos vamos a estar ahí. Entonces, como bien dices, es difícil, sobre todo, por ejemplo, cuando era maestra, era muy difícil porque te dan un currículo, te dicen qué tienes que decir, te dicen cómo hacer las cosas, todo tiene instrucciones, todo es guiado, todo es masticadito. Entonces, los niños aprenden a depender de los adultos. Y cuando de momento yo trataba de decir, no, sabes que tú lo puedes descifrar solo, no te voy a dar la respuesta, estoy aquí. O sea, los niños no saben ni qué hacer, es una frustración que muchas maestras vuelven a caer en, no, 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 déjame ayudarte, ok, aquí estoy. Pero realmente la mejor manera es haciendo que los niños entiendan que ellos tienen la capacidad para descifrar estas cosas y que sí pueden, que es un mensaje que no escuchan suficiente. Ellos lo que escuchan es, no, tú necesitas a alguien que te ayude, no, tú necesitas un adulto que te esté supervisando, no, alguien va a ver si lo que tú hiciste estuvo bien o mal, alguien tiene que determinar si lo que tú estás pensando y lo que tú estás diciendo va por el camino correcto o no. Estos son los mensajes que los niños escuchan todo el día, todo el tiempo. Cuando uno los empodera desde chiquitos, y una de las mejores maneras de hacerlo, que yo siento que yo hice un buen trabajo en esto y conecté muchísimo con todos mis estudiantes, fue porque a mí no me daba miedo decir, no sé. Los estudiantes siempre preguntan, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Cuándo voy a utilizar esto? ¿Cuándo? ¿O por qué esto es de cierta manera? Y uno como adulto se siente responsable y pensamos incorrectamente que tenemos que tener una respuesta, que tenemos que poder decirles cuándo lo va. Pero muchas veces uno no tiene la respuesta. O sea, entonces decir no sé es muy valioso porque los niños muchas veces saben que tú no sabes. Entonces, al tú aceptarlo, ellos dicen, wow, mi maestra es humana, me está aceptando, está siendo honesta. Y no solamente les digo no sé, le digo no sé, pero tú me vas a ayudar a descifrar esto. Es algo que tú me puedes ayudar, que tú puedes descifrar y tú me cuentas. Entonces, eso de irlos como empoderando a que no, los adultos no tienen todas las respuestas y que ellos pueden encontrar las soluciones, es una destreza que uno tiene que enseñarle a los niños al, hacer, o sea, al ponerlos incómodos, a no dar las respuestas, a dejar que se frustren, a aceptar que uno no tiene todas las respuestas y de esa manera ellos se van dando cuenta y van desarrollando esta destreza de, hey, no, yo nunca he visto esto, nunca lo he hecho, pero yo puedo descifrarlo, pero yo confío en mí mismo de que tengo la capacidad de llegar a esta respuesta o de buscarlo. Y siento que eso es muy, muy poderoso y es algo que los papás y los maestros pueden empezar al ser honestos y al dejarlos navegar ese periodo de frustración, incertidumbre y confusión y que lo vean como parte del aprendizaje. Me encanta, me encanta. Y también, y cuando llegues después de todo ese proceso a la respuesta, también sabes que la respuesta es otra pregunta y que es una respuesta parcial y que es una respuesta que tiene que ver con opiniones, con el contexto con el que se creó esa respuesta y que también va a evolucionar. Y eso Ay, también es una cosa bien poderosa que los adultos, aún los expertos, que ya se supone que tenemos las respuestas en el salón de clases o en el consultorio, pensamos que aunque no tengamos una respuesta, algún otro experto en alguna otra parte del mundo la va a tener. ujú, Y sí y no, ¿no? ¿Sabes? Porque esas ujú. respuestas, pues no hay una respuesta total. Eh, Total. Ay, a mí, de hecho, a mí no me gusta la palabra experto. Yo siento que, y me pongo incómoda cuando me dicen Ana Lorena, la experta en educación y educación alternativa, y es como, no, porque eso tiene una connotación como si ya yo sé todo lo que tengo que saber y no me puedo equivocar y yo tengo todas las respuestas. Y no, por supuesto que no. Yo estoy constantemente aprendiendo, yo estoy constantemente innovando lo que estoy pensando y como updating, ¿verdad? Y tengo tanto que aprender y lo que yo tengo son mis experiencias, lo que he investigado y lo que he visto al trabajar con tantos niños, pero nuevamente ese es un punto de vista, ¿verdad? Entonces, siento que las personas que yo más admiro son esas personas que son humildes de pensamiento, que dicen, yo sé esto y lo puedo comunicar y estoy claro cuáles son mis destrezas, pero tengo tanto que aprender y puedo estar en lo incorrecto. Y como bien dices, enseñarle a los niños de que hay muchas versiones y que uno tiene que entender de dónde viene la información, quién estaba diciendo esta información, cuáles son los sesgos que tenía esta persona, cuál es el otro lado de la historia que no lo están contando. Y esto es para todo, hasta para lo que ven en un libro en la escuela, porque muchas veces cuando ellos ven un textbook, ¿verdad? Dicen, ah, no, pues esto es correcto. Y ven la pirámide alimenticia y dicen, no, 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 pues esto es lo correcto y así es como me tengo que alimentar. Resulta que estaba totalmente al revés la pirámide alimenticia y por eso tenemos a tanta gente obesa en Estados Unidos hoy en día, pero nunca lo cuestionaron porque estaba en el libro. Entonces, enseñar a los niños que lo que está en el libro no necesariamente es lo correcto y tú puedes hacer tu propio research y hacer tus propias preguntas y ver de dónde viene esta información antes de tomarla como la verdad absoluta. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles
difíciles de hacer y algo que conlleva practicarlo todos los días, para uno poder acercarse a estar más cómodo con esa actitud y así uno puede realmente volverse un poco más, o sea, saber un poco más sobre un tema. Pero ese tema de ser experto, siento que es una palabra complicada. Sí, 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 ojalá podamos definir experto como el que sabe que no sabe, ¿no? Y en ese sentido, pues que nos llamen expertos. Esta posibilidad de transmitir esta idea, de sentirnos más cómodos en la incomodidad, es muy peligroso para el sistema, ¿no? O sea, deconstruye, o sea, la religión, deconstruye el capitalismo, ¿no? Porque entonces te estás cuestionando los fundamentos básicos para la funcionalidad de la sociedad. Y claro que entonces hay suficientes, vamos a llamarle intereses, aunque no es alguien que es malévolo, que se está comiendo las uñas y contando sus millones, pero Ujú, realmente el sistema tiende a autoperpetuarse a través de la no pregunta, ¿no? A través ujú. de hacernos incómodos en la incertidumbre para que huyamos de ella. Y porque también vendernos comodidad es hiper lucrativo. ¿Cómo te imaginas que a los niños les podemos mostrar esta idea de que claro que hay una estructura suficiente en el mundo para que se sientan seguros y literalmente puedan, Ujú. que su sistema simpático y parasimpático esté regulado, y al mismo tiempo decirle todos esos principios religiosos, científicos, académicos, económicos, que creemos como verdad ciega, pues no es una verdad, ¿no? Es una verdad construida que llevamos construyendo por mucho tiempo. Y tú lo hablas mucho en el mundo de la educación, como la educación se modeló después de la revolución industrial y todo eso, ¿no? En el contexto de un contexto político, económico y militar. ¿Cómo le podemos mostrar a esos niños esta ambivalencia, esta paradoja constante, de tal suerte que sea incómodo y cómodo al mismo tiempo para poder sentirnos seguros y poder seguir explorando? Buena pregunta. No creo que tenga una respuesta, ojalá tuviera una respuesta así como concreta. Siento que esa es la batalla más grande, ¿verdad? Para un papá. ¿Cómo uno hace para que sus hijos, como bien dices, se sientan seguros? Y como bien dijiste también, todo el ser humano siempre estamos buscando respuestas y por eso nos refugiamos mucho en esto de qué dice el experto o hacia dónde miro. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de miedos y un montón de preguntas por toda la incertidumbre con la que viene la vida. Y al tener respuestas, por más que estén bien o estén mal o sean parciales, nos da como un sentido, ok, todo está bien, puedo seguir adelante. Y yo pienso que eso es importante, ¿verdad? Yo pienso que es importante que uno se sienta seguro y que uno siga, pero también siento que uno tiene que ser realista. Entonces, pienso que con los niños hay momentos adecuados para ir presentando cierta información, ¿verdad? Tú no le vas a decir a un niño de 3 años que todavía le teme a la oscuridad y que todavía depende un montón de sus papás, pues tú no te vas a sentar y tener una conversación sobre todos estos temas en donde el niño salga, ¿sabes? Sin un norte y pensando que no está seguro, pues no. Pero a medida que van creciendo y que van madurando, yo pienso que ir poco a poco, tener, o sea, yo siento que la respuesta que yo puedo dar a esta pregunta es tener conversaciones constantes y honestas con tus hijos, en donde tú no entras con una agenda o tú no entras con esa mentalidad de yo tengo todas las respuestas y yo vengo aquí. No, simplemente a tú decirle, mira, hay un montón de constantes, hay un montón de inconstantes, hay muchas cosas que todavía estamos descifrando juntos y lo que sí sabes por seguro es que en esta casa estás seguro de que puedes contar siempre con mamá y con papá y que nosotros juntos podemos ir descifrando todas estas cosas que nos va tirando el mundo como núcleo familiar. Yo pienso que eso sí se lo puedes garantizar a tus hijos, pero de ahí en adelante realmente es ir cada vez que tengan una pregunta, pues tú ayudarlo hasta donde puedas a tratar de buscar respuestas, pero que entiendan que no todo tiene respuesta y que no todo en el sistema, muchos papás me dicen como que, ok, yo quiero enseñarle esto a mis hijos, pero no los puedo sacar de la escuela, entonces los sigo mandando a la escuela en donde todo es blanco y negro, pero yo en la casa le estoy diciendo que no, que realmente el mundo es gris y que hay un poquito de todo, entonces esto es como, y yo pienso que no pasa nada en hacer eso, yo pienso que tú les puedes enseñar a cuestionar las cosas de manera respetuosa, sin ser, tú sabes, el que va a llegar a la escuela y decir, no, que mis papás me dicen que esto no es así. No, pero ellos pueden ir a la escuela y saber que están en un sistema en donde pues las cosas te van a decir que hay un experto y que hay una persona que sabe lo que está y todo, pero uno puede en ese momento quedarse callado, pero llegar a la casa y hacerle todas esas preguntas a mamá y a papá. Y tú mismo saber de que por más que estás siendo parte de algo, no tienes que, o sea, opt-in a toda la idea de esto, ¿me entiendes? Yo ahora lo estoy pensando mucho con el tema de la religión. Yo crecí católica, pero pues llegó un punto en donde dejé de practicar, llegó un punto en donde ya de adulta pues me empecé a cuestionar absolutamente todo y pues decidí que la religión no. Y ahora, cuando quedé embarazada y cuando tuve mi bebé, me empecé a dar cuenta del rol tan importante que tiene la religión en la civilización, en la sociedad, para mantener ese orden y ese sentimiento de seguridad del cual hablábamos.
Pero entonces la manera en como lo quiero hacer es, sí quiero inculcar los valores que te enseña la religión, pero también enseñarle a cuestionar las cosas. Entonces, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta a tu pregunta, pero pienso que vamos a irlo navegando juntos y las dos cosas que sé es que quiero que crean algo, pero también quiero que cuestionen las cosas de manera respetuosa. Y siento que uno puede vivir en un mundo en donde tú vas haciendo ambas cosas a medida que te vas enfrentando a diferentes situaciones. No lo voy a hacer perfecto, me voy a equivocar de varias maneras, pero pues al uno ser nuevamente honesto y conversar sobre estas cosas, creo que uno puede llegar a donde uno quiere estar. Sí, 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 no, y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Eh, eh, ¿Cómo? Claro, porque la confusión es signo de madurez, ¿no? Ujú, Pensamos que no, pero pues mientras más confundido, bueno, no sé si más, pero confundido es, pues claro, o sea, hay tantas cosas contradictorias y verdaderas al mismo tiempo, ujú, que cómo no vamos a vivir confundidos. Y le llamamos al confundido idiota o estúpido, ujú. cuando el confundido tal vez es el maduro. La confusión es parte del proceso de aprendizaje. Uno cuando lo está confundido es porque estás siendo enfrentado a información que no encaja tus modelos mentales actuales. Nunca has visto esta información o no la habías visto presentada de esta manera y por ende no te tiene sentido. Entonces estás como que, espérate, tu cerebro está tratando de ver, pero ¿dónde meto esto? ¿Qué cajoncito abro que tiene esta información? No encaja y así se va creando un nuevo modelo mental. El problema es que muchas veces interrumpimos esa confusión al salvar a los niños o al darles la respuesta o al decir, y no permitimos entonces que el cerebro cree ese nuevo modelo mental en donde mete y dice, ah, wow, aquí ya entiendo porque esto, porque lo otro, déjame descifrarlo. Y eso es tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo he estudiado mucho este tema de la confusión y hay un espectro, ¿verdad? Obviamente tú no quieres que los niños estén demasiado confundidos al punto en que se frustran and they give up, o sea, se rinden y ya no quieren ver este tema, que muchas veces pasa en la escuela, ¿verdad? Y tampoco quieres que estén tampoco confundidos que se aburren, que también pasa en la escuela. Entonces, hay un espacio medio en donde es como que el nivel correcto de confusión, pongámoslo de esa manera, y ahí es donde tú más ves que el aprendizaje es duradero, porque al tú batallar esta confusión, cuando tú llegas del otro lado, entonces ahí tú tiendes a recordarte mucho más de las cosas, uno. Y dos, si te das cuenta, la confusión está muy ligada a la emoción y a la curiosidad. Cuando tú ves, y esto tú lo ves mucho cuando los niños están jugando videojuegos, si los niños están jugando un juego que es fácil y que ellos abren y de una vez saben, yo sé cómo ganar, subes aquí, baja, qué aburrido, ellos no quieren jugar eso, ellos quieren jugar el juego que no es demasiado complicado, que no lo entienden y se rinden, sino que el que es suficientemente complicado que los mantiene engaged y los mantiene emocionados y queriendo más. Ahí es donde tú te das cuenta que eso es parte del proceso de aprendizaje y es importantísimo. Entonces, tratar de solucionar eso no es la respuesta y darles demasiado de eso tampoco, es buscar ese punto medio. A mí me encanta ver cómo esta manera de hablar, en este caso de educación, es tan similar Ujú, al proceso artístico, es tan similar al proceso de temas de productividad y flow, es tan similar al tema ujú, de sanación, ¿no? Y encontrar tu propio camino de sanación emocional, espiritual, física, etcétera. O sea, son estos mismos principios de curiosidad, apertura, apuesta, incertidumbre, juego, buscar balance, que aplica para todo, para un artista que quiere crear una obra de arte, para alguien que quiera aprender, alguien que quiere ser productivo, hacer innovación, o alguien que quiere sanar un cáncer, ¿no? ujú. Y se me hace súper poderoso. Te quiero preguntar sobre la muerte como pregunta. Más bien vamos a hablar del envejecimiento, ¿no? Porque en nuestra sociedad a veces tememos más al envejecimiento, al envejecer, que a la muerte misma, ¿no? ¿Cómo Ujú. tú piensas respecto de tu propio envejecimiento y sobre lo que culturalmente estamos también creando de la cultura de pues, que no queremos envejecer, ¿no? Ujú, ujú. Wow, creo que nunca he hablado sobre este tema y tampoco he escrito sobre este tema, así que vamos a ver qué pensamientos me salen. Como siento que es muy común, como todo niño, al crecer, mucho miedo a la muerte, mucho miedo a, no tanto envejecer, como niña era más que a morirme y a que mis papás se murieran, ¿verdad? Y eso siento que pues lo fui navegando poco a poco con lo que me hablaban mis papás. Luego, al yo volverme adulta, era más eso de envejecer, de, ay, ¿qué pasa si no me quiero poner vieja, no quiero poder, pero al darme cuenta que de hecho ahora que estoy en mis 30 estoy tanto mejor que cuando estaba en mis 20. ¿Por qué? Porque estoy mucho, o sea, mucho más madura, tengo mucho más conocimiento, por ende me cuido mucho más, sé cómo alimentarme de manera correcta, sé qué tipo de cosas
priorizar como mi sueño, como exponerme al sol de manera, o sea, con ciertas horas al día, de estar alrededor de cosas que me ponen feliz. Todo este tipo de cosas las he aprendido ahora que tengo más conocimiento porque, o sea, soy más adulta, ¿verdad? Y por ende me cuido mejor, me preservo mejor y pienso que hasta físicamente estoy mejor que cuando estaba a mis 20, que mis decisiones pues no eran las mejores, ¿verdad? Entonces siento que eso me ha hecho darme cuenta que no le tengo tanto miedo a envejecer porque siento que los 40 pues va a ser igual, o sea, no va a ser lo mismo que 40 hace 30 años, ¿verdad? Por todo lo que sabemos hoy en día, las personas que le importa pues lo ponen en práctica, entonces siento que todos los días yo tomo decisiones para envejecer de mejor manera. Y no tanto digo como físicamente, de cómo me veo, etcétera, pero cómo me siento cuando hago ejercicio todos los días, cómo me siento cuando como de cierta manera, cómo me siento cuando descanso. Todo este tipo de cosas me hacen sentir bien y por ende ya yo sé que yo puedo contar con eso a medida que voy creciendo. Uno. Y dos, cuando tú eres más joven, yo no sabía cuál era mi propósito en la vida, qué quería hacer, a qué le quería dedicar toda esta energía. Hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Ahora, por más que no tengo todo descifrado y por más que, o sea, yo veo dentro de 10 años y no te puedo decir exactamente en dónde estoy, pero tengo una idea. Y algo que me emociona es que me he dado cuenta todo lo que tengo por aprender. Y me he dado cuenta todo lo que, o sea, uno no deja de aprender hasta el día en que se muere. Y como yo tengo esa mentalidad, que es algo con lo que yo, de verdad que las cosas que yo más batallo es para que los papás traten de preservar ese deseo de querer aprender, porque siento que es lo que te da propósito en esta vida, ¿verdad? Y como ya yo tengo eso, yo sé eso, entonces es algo que I look forward to, digo, a medida que voy envejeciendo, voy a tener más conocimiento, voy a saber sobre más cosas, voy a entender mucho más este universo y esta vida en la que vivimos, ¿verdad? Voy a poder ser más útil para mis hijos y para las personas alrededor mío. Entonces, siento que ahora yo lo veo más como con emoción. Obviamente me sigue dando mucho miedo el tema de no estar aquí, sobre todo desde que tengo hijos, pues es un tema que it haunts me, pero así como en términos de envejecer, siento que con los años me siento mejor con ese tema. Me encanta. Y tu forma de expresarte literalmente es lo que quieres tú hacer con los niños. Es de verdad increíble porque sí se ve que está acuerpado en ti y no nada más es una idea o una inspiración, sino realmente es una manera de vivir. Y yo creo que Ujú. hago las preguntas de la muerte precisamente por eso, porque es en esos lugares donde últimamente también queremos conocimiento y control, porque pues le tememos a morir, ¿no? Pero jugar con esa posibilidad y verla con curiosidad, pues it's the ultimate thing here, ¿no? O sea, si tu conocimiento te lleva a ver la muerte con curiosidad y el envejecimiento, pues yo creo que la estamos redefiniendo de alguna manera. Total, y algo que no mencioné, que me ha ayudado mucho, ha sido aprender los estoicos, creo que se dice en Sí, español, ¿verdad? sí. Hay muchos principios, me encanta leer porque es que hay muchos principios que aplican hoy en día y que son very, very lindy, que han estado por muchos años, pero que son muy relevantes y me han ayudado a ver la vida de manera diferente. O sea, te voy a dar un ejemplo que suena como súper dramático, pero realmente, y no es fácil, pero ayuda. Una práctica que te dicen los estoicos es, bueno, antes de acostar a tu bebé en la noche, que lo estás abrazando, antes de acostarlo, tú pensar, este puede ser el último momento que estoy con mi bebé. Para mucha gente puede sonar como, wow, ¿por qué te meterías esos pensamientos negativos en la cabeza? ¿Por qué no? Enfócate en lo positivo. Pero ¿qué pasa? Al tú pensar de esta manera, te disfrutas más ese momento y estás mucho más presente y dejas de pensar en cosas que a veces tienes, o sea, que no son importantes y te enfocas en lo que realmente sí es importante. Al tú pensar, este puede ser mi último día, este puede ser el último momento que estoy con mi bebé, y al yo empezar a inculcar a ese tipo de prácticas en mi vida, siento que cada día, y me falta muchísimo por aprender en este tema, pero siento que son cosas pequeñas que voy haciendo que me hacen estar más presente y me hacen estar más cerca de mi propósito y de disfrutar de las cosas que realmente importan en la vida. Wow, me encanta. Tengo muchas preguntas más, pero también por el tiempo voy a escoger dos más, ¿ok? No, claro, sí. La primera es sobre Elon Musk. Para mí, Elon Musk es una figura que no tenemos todavía los marcos cognitivos, ideológicos, para poder dar un juicio de qué representa él para nuestra civilización, ¿no? Literalmente. O sea, puedes tomar muchas perspectivas, no, que es un cerdo capitalista, o que es un innovador impresionante y un hombre de negocios wow, o que es un pensador muy cañón. O sea, hay muchas maneras de juzgarlo y yo creo que no tenemos todavía estos marcos para poder sostener todos estos juicios al mismo tiempo, porque son todas al mismo tiempo. Desde la Ujú. innovación, bueno, en todas las industrias que tiene, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti sobre no tanto su persona, ¿no? Pero ¿qué es lo que para ti representa Elon Musk como una persona del siglo XXI que nos está mostrando muchas posibilidades para la civilización, ¿no? Desde escenarios hiper
gloriosos para ciertas perspectivas de la población, como también pueden ser hipercatastróficos para otras, ¿no? Para algunos irnos a Marte es una tontería, para otros es la única posibilidad que tenemos y lo que tendríamos que estar haciendo, etcétera, etcétera, con todo lo que está haciendo implantando chips en los cerebros o otras cosas. Entonces, ¿cómo tú piensas un poquito sobre este arquetipo que nos está mostrando estas posibilidades tan amplias para lo que la civilización se está convirtiendo en estos momentos? Me encanta esta pregunta. Voy a hablar de Elon Musk, no como, porque yo no lo idealizo como cualquier humano que ha estado en esta vida y que está en esta vida y que va a estar en esta vida. Tiene muchos flaws, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero siento que es una figura realmente importante para el mundo en el que vivimos, para nuestra civilización, y que en un futuro él va a ser uno de los Albert Einstein, de los Leonardo da Vinci, o sea, de este tipo de personas que llegó a este mundo para realmente hacer un cambio radical, pongámoslo de esa manera. Él es una persona, una de las cosas que más admiro de él es que es una persona que está realmente driven por una misión. O sea, él tiene esta misión que, bueno, en el caso de él son tres, ¿verdad? Es una de poder descifrar todo esto de interplanetary life, de la vida en otros planetas. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo nuestro planeta y necesitamos un plan B si las cosas siguen de esta manera, ¿verdad? En caso tal de que no podamos vivir en el planeta Tierra. Mucha gente no piensa en esto, mucha gente no le da importancia a esto y mucha gente se enfoca. Yo pienso que es realmente importante que alguien esté dedicando su vida a esto. También está dedicando su vida a todo esto de la sostenibilidad y de la energía, o sea, de la energía renovable, de poder, que también va de la mano con cómo hacemos para preservar este planeta en el que vivimos, ¿verdad? Y hemos hecho un montón de avances gracias a las ideas y las implementaciones, ¿verdad? Porque lo de él no se queda en la idea, sino que él realmente va y lo trata de implementar. Y luego todo esto de cómo podemos, todo este tema de la inteligencia artificial es un hecho, o sea, viene, queramos o no, y él está muy enfocado en, bueno, cómo lo podemos hacer parte de nuestra vida, pero de manera responsable, de manera en que it doesn't take over us, ¿verdad? Sino que trabaje junto con el ser humano para lo mejor para la civilización. Entonces, dicho esto, o sea, tiene un montón de flaws como persona, por supuesto. O sea, imagínate una persona que se ha tomado el trabajo de querer resolver estas tres cosas y que toda su vida va alrededor de esto, pues lógicamente hay mucha gente que mira, no, pero en los matrimonios mira el desastre, pero es que uno no, o sea, yo no me estoy enfocando en eso, yo me estoy enfocando en lo que él está tratando de hacer I applaud him en este sentido y siento que hay muchas cosas que podemos aprender de él. Entonces, yo lo veo nuevamente como una figura que está haciendo un cambio radical en el mundo en el que vivimos y que va a estar en los libros y que los niños van a aprender sobre Elon Musk por años porque realmente va a ser un dent en el mundo. En cuanto a, no sé si te quieres ir por el tema de en cuanto a él y la educación, Tú decides. o era, bueno, porque, ok, es curioso, yo soy parte de un startup que nació de una escuela que él creó porque al igual que mucha gente, pues él veía el problema con el sistema de educación, dice, no estamos preparando a los niños para el futuro en el que vivimos, estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, el conocimiento, como así que lo damos así, lo segregamos por materia, cuando realmente sabemos que la manera en cómo el cerebro opera es interdisciplinario, hay que entender cómo las diferentes materias entran dentro y cómo se conectan y entonces uno puede entender el mundo en el que vivimos, etcétera, un montón de cosas. Esto no significa que Elon Musk tiene las mejores ideas de educación o que él está devoto a cambiar la educación. No, ya hablamos de las tres cosas para las cuales él está dedicándose, ¿verdad? Pero él fue implantando su semillita y creó esta escuela para sus hijos, o sea, realmente ese era su propósito, y para los otros estudiantes, o sea, los otros hijos de SpaceX Employees, y pues resultó que la escuela era un fenómeno, ¿verdad? Se estaba enfocando de manera muy diferente en cómo preparar a los niños para este futuro y de manera divertida, que los niños querían ser parte y muchos de los principios son los que hemos hablado hoy. Darles ese ownership sobre lo que están haciendo, que entiendan por qué están aprendiendo las cosas que están aprendiendo, donde el conocimiento está conectado, donde tienen que resolver problemas y a medida que resuelven problemas pues van agarrando diferentes materias y ahí es donde van entendiendo de dónde surgen las cosas y por ende se creó este concepto muy, muy lindo y una de las mejores clases de esa escuela era Síntesis, que es donde yo trabajo ahora, que nos estamos enfocando en cómo desarrollamos esas destrezas que no te están enseñando en la escuela, lo que hablamos anteriormente, de esa capacidad de decir, no tengo idea cómo resolver este problema, no sé quién lo ha resuelto, pero yo confío y tengo la capacidad, o sea, confío en que tengo la capacidad de resolverlo. Eso es algo que podemos aprender de Elon Musk, eso es algo que yo siento que él se diferencia de mucha gente al decir, voy a descifrarlo, y le dicen que no, que esto no se puede hacer, que no hay manera, y él se queda pensando hasta que él descifra cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no se rinde y porque tiene esa mentalidad de
yo puedo descifrar esto. Y ese es el tipo de destreza que le queremos inculcar a los niños y que se hacía en esta escuela. Entonces, siento que, nuevamente, no es un humano perfecto, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero pienso que, y ella ha cometido un montón de errores, pero pienso que causa más bien de lo que causa mal para la humanidad y es una persona que respeto mucho. Me encanta. También es alguien que tiene sesgo hacia la acción, ¿no? O sea, en vez de estar filosofando y preguntándonos, pasándonos, vamos a hacer, vamos a probar, vamos a prototipar. Y Total, también eso es parte, yo creo, muy, muy fundamental. total. La última pregunta que te quiero hacer es sobre Ana Lorena como mamá, ¿no? Porque está Miss Fab y está mamá, ¿no? Ujú. Eh, ¿qué conflictos empiezas a predecir que vas a vivir en casa con esta dualidad de identidades, donde de alguna manera, mientras más se colapsen, mejor para ambas identidades, pero no sé si también hay ciertas distancias que quieres mantener entre una y otra, ¿no? ¿Cómo lo anticipas que se va a ir dando y quieres que se dé? Sí, me encanta esta pregunta, lo pienso todos los días. Como hablo bastante, yo pienso que el mayor problema con el sistema de educación es que es una manera de hacer las cosas y ese camino funciona para ciertos niños, pero hay muchos otros niños que les iría mucho mejor o solamente serían exitosos en otro tipo de caminos. Entonces, yo hablo mucho sobre la educación alternativa y sobre escuelas que son project-based y online education y forest schools y todos estos conceptos, pero eso no significa que eso es lo que funciona para todos los niños. No, esos son otro tipo de avenidas y otro tipo de caminos que pueden funcionar para otro tipo de niños. Entonces, por más que a mí me encantaría que mi hijo fuera de esos que ese es el camino que escoge y que le encanta hacer proyectos y que sea un innovador y que sea, puede que no me toque un niño así, puede que me toque un hijo que quiere ir a la escuela tradicional y que me diga, mamá, para mí es importante asistir a una escuela física y estar con el mismo grupo de niños de mi edad por mucho, o sea, eso es lo que yo quiero hacer. Y si eso pasa, pues obviamente va a ser difícil para mí de swallow, pero yo estoy, o sea, conmigo misma me he dicho, pues lo vamos a hacer. Lo más importante para mí, y yo espero poder mantenerme en esta línea, es que mi hijo sea feliz y que él llegue a la casa de cualquier tipo de actividad que esté haciendo, cualquier camino de aprendizaje que él escoja, empoderado y con deseo de seguir aprendiendo. Si mi hijo sigue estando curioso, empoderado y tiene el deseo de seguir aprendiendo, para mí eso es o sea, son señas de que él está feliz y de que va a continuar aprendiendo. Entonces, va a ser difícil no tratar de yo empujarlo a hacer todas estas cosas de las que yo hablo, y, o sea, obviamente lo voy a hacer que las pruebe, pero también quiero que él mismo vaya encontrando lo que le funciona a él. Mi esposo es muy, muy diferente a mí. Mi esposo le encantó el camino tradicional, era un estudiante A+, fue una escuela de puros hombres, con el mismo grupo de estudiantes por muchísimos años, y para él eso fue súper importante, una parte muy importante de su formación, y mi esposo es una de las personas que yo más admiro. Y si eso fue algo tan instrumental para él y una escuela que él ama tanto, o sea, pues quizá hay algo ahí que yo todavía no logro entender 100% porque yo vine de una crianza totalmente diferente, en donde cada 2 años me mudaba, en donde fui a 10 escuelas, en donde nunca estuve con la misma cantidad de gente, en donde todo era diferente, entonces me cuesta entender eso, pero a la vez veo el resultado y veo a mi esposo y digo, there's something there. Entonces, cabe, o sea, esperar ver, mi bebé tiene 1 año y medio, entonces ir viendo cómo se va desarrollando. Definitivamente voy a hacer que pruebe un montón de cosas y que vaya viendo, y le voy a permitir dejar lo que no le gusta, lo que no le funciona, pero mantener esa llama viva se va a ver muy diferente. O sea, no puedo predecir cómo se va a ver el futuro de mi hijo. Entonces, cuando a mí me preguntan y me preguntan, creo que es la pregunta que más me hacen, ok, Ana, ¿y cómo tú vas a educar a tus hijos para ver qué hacemos? ¿Qué tú planeas hacer? ¿Qué escuela estás viendo? Y mi respuesta siempre es, ahora mismo no estoy haciendo nada. Mi hijo tiene 1 año y medio, no tengo la presión de que tengo que ir pensando ya en qué escuela lo voy a meter, porque el waiting list y esto, y que no tengo nada de esa presión. No estoy preocupada de que eso lo va a echar para atrás. Yo siento que no sé en dónde vamos a vivir en los próximos años. Entonces, todo, o sea, lo voy tomando un día a la vez, que él se mantenga curioso, que explore, que juegue, que suelte energía, que esté alrededor de otros niños de diferentes edades. Para mí eso es como mi prioridad ahora mismo, y estoy comprometida conmigo misma a ir observando y pivoting a medida que lo vaya conociendo y que vaya viendo hacia dónde él se inclina. Y también estoy muy clara que cuando tenga más hijos, el camino puede ser bien diferente entre un hijo y el otro. Entonces es cuestión de mantenerme flexible y no imponer todas estas cosas en las que yo creo y que funcionaron para mí, no imponerlas en mis hijos, tenerlas como opciones y darles para probar, pero entender de que si al final del día terminan siendo más tradicionales como mi esposo, it's not a bad thing, o sea, eso no es malo, para nada.
yo pienso que el problema es cuando tienes a un niño que no va por el camino tradicional y lo tienes atrapado en el camino tradicional y esa es la única avenida que tienen. Eso es lo que yo pienso que es el problema y para eso yo batallo todos los días para tratar de cambiar ese paradigma. Pero realmente al final del día es conocer a tus hijos y ver hacia dónde vamos. Entonces no va a ser fácil, pero me lo recuerdo todos los días y pues ahí vamos. Me encanta que primero dices, no va a ser fácil mantener esta flexibilidad porque anticipamos los miedos que nos va a dar el dar tanta libertad, ¿no? Y no Ujú, sabemos cómo nos vamos a poner en el futuro. Yo siento que a veces el miedo ujú, nos gana y vamos por la estructura. ujú, Y por otro lado, es también, como yo lo veo, es como ¿cómo no dejamos que la identidad que tú tienes pública, yo también tengo una identidad pública, ¿no? ujú, Se meta en este redescubrimiento de una nueva identidad. O sea, eso es lo más importante y es bien difícil porque también nos gusta vernos a los ojos de lo que estamos creando, ¿no? ujú, Pero sigue siendo un experimento y una búsqueda. Entonces, ujú, perdernos de la posibilidad de co-crear con nuestros niños una nueva identidad que no tenga que ver ujú. con esa otra identidad, pues está muy padre y siempre va a permitir no solamente la simbiosis familiar, sino esa seguridad con la que tú creciste, que aunque te movías de un lugar a otro, había una confianza intrínseca en que aquí vamos a estar el uno para el otro Ujú. en un mundo de incertidumbre y de cambio. Totalmente, totalmente. Ana Lorena, gracias por esta conversación. Espero sea la primera de muchas y si no, de todas maneras está autocontenida y estoy súper satisfecho. Te agradezco mucho tu generosidad. Ay, Víctor, me encantó esta conversación, uno de los podcasts más diferentes que he tenido, y me voy a quedar pensando en muchas de las cosas que hablamos, así que me encantaría tener otra conversación y conocerte en persona. Gracias, Ana Lorena, que estés muy bien. Igual. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.